Esto no es un logro, es un engaño. Como decían antaño, el opio del pueblo. Veo cada vez que salgo a la calle. Ya estamos muertos, ya estamos muertos. Si no nos miramos a los ojos, solo nuestros cuerpos. El dinero pesante es el código interno. De bienvenida al show de las mentiras. Al sitio donde la gente llena las avenidas de silencio. Se rompe con el sonido de la campana. Grita por emergencia. ¿Cómo podemos seguir andando tranquilos mientras matan gente a sangre fría? Seguir respirando mientras fábricas crecen escupiendo tóxicos para arriba. Seguir contentos sabiendo que el gobierno nos miente cada día. Seguir comiendo sabiendo que explotan la mercancía como los que la cultivan. ¿Cómo podemos seguir currando mientras el alquiler es más caro que nuestra vida? Seguir durmiendo sabiendo que lo que soñamos es pura fantasía. Seguir de acuerdo en estar cuerdos y ser normal beneficia la locura de 13 familias. Seguir los horarios si no hay tiempo para los niños ni las niñas. ¿Cómo podemos seguir pensando que todo va bien teniendo la conciencia tranquila? Seguir andando por el asfalto, tapando la tierra que alimenta nuestra energía. Seguir comprando tonterías solo por aparentar ser alguien en esta hipocresía. Seguir aceptando los monopolios si hay tantas polis como perspectivas. De la realidad, mi habilidad es coger el micro y reventar, estallar con el destello cuando pongo fin con este rap. ¿Cómo podemos estar separados si sufrimos juntos las consecuencias? Seguir votando falsos líderes que nos hacen títeres de sus caprichos. Seguir votando cuando la música guía los corazones hacia el paraíso. Intoxicando nuestro cuerpo si es el templo por donde circula la alegría. Juzgando si crecen los suicidios por falta de empatía. Hablando de memes sin saber las leyes manipuladas por presidentes. Seguir viajando viendo réplicas de las tiendas de moda que visten edificios. ¿Cómo podemos aceptar que somos responsables del cambio climático mientras vuelan con jets privados los que están al mando? Aceptar que somos culpables de las sequías y privatizan el agua para sus piscinas. Los árboles no solo dan papel y muebles, nos dan oxígeno, frutas y semillas. ¿Cómo podemos confiar en los bancos después de que haya salido a la luz que trafican con sobres blancos? ¿Cómo podemos seguir viendo porquerías por la televisión sin pasar a la acción cuando matan a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos seguir estudiando para un diploma si la paloma de la paz se queja desde el cielo porque ve todas las guerras que se hacen en la esfera? ¿Cómo podemos seguir saliendo a las discotecas cuando han hecho negocio del ocio por hacernos creer que somos libres mientras tengamos una cartera? Seguir pagando barbaridades por un techo y encima tener miedo de los ocupas y no del gobierno. Seguir tirando comida en nuestras fiestas de aniversario mientras otros no tienen las proteínas para vivir ni 10 años. ¿Cómo podemos reunirnos ahora y parar la maquinaria con el botón rojo que explota? ¿Cómo podemos ser capaces de transformar la historia? Parar el poder que con un látigo nos hiere cuando no obedecemos lo que está bien. ¿Cómo podemos desobedecer si no pasándola bien cuando no quieren? ¿Cómo podemos cambiar la manera que habitamos el planeta sino siendo conscientes de que él es quien lleva las riendas? ¿Cómo podemos amarnos de una vez por todas sin sentir que la humanidad es nuestra casa y no desconocidas personas? Educar a nuestros hijos si la educación es un programa de Telecinco. ¿Cómo podemos ser creativos si la música de hoy en día habla de vicios y vicios? Seguir vivos si la muerte es escondida en las profundidades del abismo. ¿Cómo podemos seguir muertos si la vida y la muerte se reflejan en el mismo río? ¿Cómo podemos despertar si descansar es imposible con tanto ruido? ¿Cómo podemos amar si nos enseñan que amar es un sacrificio? ¿Cómo podemos follar en el mar o en el bosque sin preocuparnos de que alguien nos grabe con su teléfono? ¿Cómo podemos jugar por el espacio si no hay espacio vacío donde iniciar un juego? ¿Cómo podemos parar a contemplar el paisaje si vivimos ahogados produciendo? ¿Cómo podemos decidir qué hay en nuestras calles sin tarjetas de crédito? ¿Cómo podemos brillar como lámparas si la electricidad es un privilegio? Somos la sociedad en todas sus partes. Somos responsables de lo que aceptamos que es correcto. Somos tanto nuestro aliento como nuestro cuerpo. Somos tanto el derecho a hablar como en mantenernos en silencio.